Tras un parón sin subir vídeos, hoy continuaremos con los vídeos de mis vacaciones por México, narrando mi experiencia en este país. En el canal ya tenéis disponible mi visita a Tulum, una zona arqueológica que me resultó increíble, la cual se puede realizar en conjunto con Cobá. En el vídeo de hoy vamos a hacer un tour precisamente por Cobá, otra parada obligatoria en nuestro viaje. Cobá cuenta con grandes vestigios del periodo clásico maya. Durante nuestra visita podremos observar una de las pirámides más altas de la península del Yucatán. Además, este yacimiento cuenta con una pequeña peculiaridad. Dada su extensión, se puede realizar el camino andando, en bicicleta o triciclo. La verdad que no recuerdo el nombre que le tienen en la zona. Estas dos últimas opciones tienen un coste de $5. Las bicicletas evidentemente son individuales, pero el triciclo pueden ir hasta 2 personas y os llevan. El precio de la entrada en mi visita, es decir, en el verano de 2022, era de 100 pesos, casi 5 euros. Y como en otras zonas arqueológicas, la entrada los domingos es gratuita para los locales y los residentes. Como mencionábamos antes, Cobá cuenta con una extensión bastante grande, aproximadamente de unos 80 kilómetros cuadrados. En su esplendor fue una de las ciudades más grandes, contando con hasta 50.000 habitantes. La primera parada, como no, es la famosa pirámide, a la cual actualmente ya no está permitido subirse tras la pandemia, y no lo han vuelto a habilitar el acceso, por lo que seguramente se trata de una decisión permanente. Este lugar sin duda es el más emblemático de la zona, aunque su estado de conservación la verdad que no es muy bueno, precisamente por el deterioro de los escalones. Incluso se puede apreciar, si nos fijamos mucho, la marca de la cuerda que había antes para la subida y bajada de los turistas. A continuación hicimos una breve parada en una tabla de inscripciones, es decir, una estela, la cual se encontraba cubierta. A lo largo de toda nuestra visita nos iremos encontrando con muchas más de estas. Estas estelas suelen narrar acontecimientos importantes relacionados o bien con el gobernante del momento o con la ciudad. Después de esta parada volvimos a subir en el medio de transporte, el cual la verdad es bastante rápido y como turista es bastante llamativo, dado que en ningún destino anterior había visto algo similar. Rápidamente llegamos a lo que se conoce como Templo Oval, un edificio bastante peculiar y quizás una de las estructuras de Cobá que más me gustó, la cual cuenta con una estela justo en la fachada principal y tiene habilitado un camino a su alrededor para que los visitantes puedan contemplarlo correctamente. Tras esto, como dijimos, llegaremos a más inscripciones. Esta en concreto se encuentra justo enfrente al campo de pelota. El campo de pelota es bastante más pequeño que otros que hemos visto en este canal, como serían por ejemplo Ekbalam o el de Chichén Itzá. Pero este, en comparación con el de Chichén, como podemos observar, este tiene las paredes totalmente inclinadas. Este concretamente tenía una inscripción en el suelo, la cual parece un animal, quizás un felino, podría ser un jaguar. A continuación, una vez finalizada nuestra visita en esta parte de Cobá, nos dirigiremos a otras ruinas, entre ellas el conjunto de las pinturas, templo de la iglesia o incluso un segundo campo de pelota. Este segundo campo de pelota también tiene las paredes completamente inclinadas y podemos observar que aún conserva los aros por donde supuestamente tendría que entrar esa pelota. Finalmente, para terminar nuestra visita, llegamos a una nueva pirámide conocida como el Templo de la Iglesia, a la cual tampoco está permitido subir. Bueno, en ninguna ruina de Cobá está permitido subir actualmente. A los pies de esta estructura podemos encontrar nuevamente otra estela. Esta, en cambio, sí se encuentra muy bien conservada y es una auténtica belleza. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Te gustó nuestro recorrido por la zona arqueológica de Cobá? Si es así, déjanoslo saber en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.